Un tercer factor, que es el crecimiento de la población, que no tiene un impacto muy significativo. Otro factor es que todavía tenemos muchos equipos de alto consumo de electricidad, es decir, equipos ineficientes. Eso sí me parece un gran punto, ¿no? Estamos arrastrando generaciones de equipos que no fueron diseñados sino antes de la gran crisis energética, que todavía están funcionando además. Se han ido sustituyendo, por ejemplo en el caso de los aires acondicionados, pero todavía hay una gran cantidad de aires acondicionados, que es lo que más sube súbitamente la demanda por cambio de clima. Los estamos sustituyendo y ahora mismo, dentro de este programa que hicimos, vamos a distribuir a partir de mañana 58.000 aires acondicionados de alta eficiencia. Los cambiamos por los aires acondicionados viejos e ineficientes sin cobrar un centavo, gratuitamente. Me das tu aire ineficiente, yo te doy uno nuevo, sin uso, eficiente, y así tú nos ayudas a reducir el consumo innecesario de electricidad. Sería muy irónico decir, quiero dar ejemplo de buen ciudadano, tráiganme los míos, ¿no? Sí. Bueno, si tienes un aire ineficiente, aunque no te justificaría que en Caracas estés utilizando aire acondicionado con el clima caraqueño. Yo tengo un aire acondicionado que lo voy a vender, pues no lo uso. Nunca uso aire acondicionado en mi casa. Segundo factor. A las horas que los que trabajamos de noche dormimos, es muy beneficioso poder aislarse y tener la temperatura. El sarcófago es necesario. Sí, bueno, depende de la cultura de cada quien. Sí. Entonces, vamos a distribuir igualmente 30.000 neveras eficientes a cambio de neveras viejas ineficientes. Vamos a instalar ya de inmediato 10 millones más de bombillos ahorradores, sustituyendo bombillos incandescentes. Es decir, que desde el gobierno comenzamos a hacer un esfuerzo que va a ser creciente para ir sustituyendo equipos ineficientes por equipos eficientes. Lo de los bombillos ahorradores, que estaban en el mercado, pero basta que se le diera, yo los compraba y los usaba desde que los descubrí, pero se le dio una connotación política y se volvieron una piedra de toque, ¿no? Realmente se nota el impacto del bombillo ahorrador. Muchísimo, mire, la sustitución de alrededor de 50 millones de bombillos ahorradores significó alrededor de 1.800 megavatios menos de demanda. Eso es casi una planta centro en plena generación. De manera que es una contribución significativa. Eso es una campaña que vamos a intensificar. Las neveras viejas sí, la gente tiende a conservarlas, ¿no? Sí, y ahí sí hay una diferencia. ¿Qué gasta más, el aire acondicionado viejo o las neveras viejas en proporción? ¿Cuál es más dañino en la cuenta final? El aire. Nosotros tenemos un estudio, lamentablemente no lo traje en este momento porque representa el consumo tanto por aires acondicionados, neveras, planchas, etcétera, etcétera. Claro, porque usted no le puede decir a ningún zuliano que prescinda de su aire acondicionado. No, y no le estamos no está previsto tampoco, ¿no? No le estamos pidiendo solo zuliano. Bien. Yo viví 2 años en Maracaibo y te digo que pocas veces usé el aire acondicionado. Es decir, que hay épocas del año en que, y zonas, sobre todo en Maracaibo, en que tú puedes, buena parte del año, vivir sin aire acondicionado. Ahora, en esto está influyendo sin duda los precios. Yo tengo aquí un solo ejemplo. Lo recibí esta noche, por cierto. En Brasil, que tiene vamos a cambiar esta A ver, señor coordinador, ¿nos puedes ayudar a moverla? ¿No? Muy bien. Ese es el comparativo del consumo per cápita de energía en Venezuela. Estos kilovatios hora por persona. Sí. Esto es Colombia, Brasil, Argentina, Chile, Venezuela. 2008, 2009, 2010 bajó, está subiendo nuevamente. Estos son países con niveles de industrialización, por lo menos Brasil, Argentina, mayores que Venezuela. Y con unos niveles de crecimiento que nos duplican en algunos casos. Entonces ya eso es un indicativo de que algo está ocurriendo en Venezuela con un exceso de consumo, es decir, con un consumo innecesario de electricidad. El otro dato que ya te revelé, en Caracas se redujo un 12% el consumo de electricidad y no pasó absolutamente nada, la vida continuó absolutamente normal,
se suspende la medida de uso eficiente de energía y se dispara en 7.5% la demanda aquí en Caracas. De manera que hay indicativos de que hay un margen, una franja de derroche de uso innecesario de electricidad. Y hay que tomar en cuenta que kilovatio que yo consumo en exceso, kilovatio que le estoy restando a otros pobladores y kilovatio que le estoy restando incluso al aparato productivo nacional. ¿Cuánta gente toma electricidad sin pagarla? No es una cosa significativa, como te decía, de 200 kilovatios hacia abajo, eso representa en total un 6%. No quiere decir que justifiquemos el robo de electricidad. Eso incluso está penado ahora por la nueva ley. A eso iba, hay un marco legal ahora, ya no es una cuestión de discreción. Eso se sanciona. Pero uno que ha andado, al igual que usted, por tantos países de nuestra patria grande, aquí las zonas marginales, de alguna manera u otra, tienen electricidad y todas tienen aparatos electrodomésticos, de mayor o menor grado, de mayor o menor antigüedad. En otros países no ocurre eso, pero ¿tendrá algo que ver en la sumatoria este asunto de que todo el mundo tiene acceso a la electricidad, aún en las zonas marginales más depauperadas? Influye mucho este otro dato que te voy a dar. Si comparamos los precios... No estoy buscando culpable, estoy tratando de entender la realidad, porque definitivamente el marginal no hace el bulto este, ¿no? Sí. Si comparamos el precio de la electricidad en Brasil, Brasil $281 por megavatio hora. $281 Brasil. Comparémonos con Zulia, $10 megavatio hora. Hay una cierta diferencia, ¿no? En el precio. Tenemos una electricidad regalada con la de Brasil. Literalmente, absolutamente regalada. Ocurre lo mismo que con la gasolina. Bueno, la gasolina ya es vergonzoso, ¿no? Ya se volvió costumbre que uno le deja de propina al que viene al tanque el equivalente a lo que pagó. A mí me da vergüenza pagar la gasolina, sinceramente, a ese precio y que el agua sea más cara. Entonces, eso... Mucho más cara. Es decir, uno puede comparar bastante el precio de la electricidad con el uso de la gasolina. Ya en el mercado interno estamos consumiendo más de 600.000 barriles. 600.000 barriles. Una botellita de agua tiene el mismo precio que tú pagas por llenar el tanque. Y me dice mucha gente que paga más por lo que deja de propina que lo que paga por llenar el tanque. Entonces son problemas que habrá que ir corrigiendo en su momento progresivamente. Yo llené por cortesía un tanque hace poco en una misión periodística y pagué casi $80. Sí. Una locura. Estuve en Argentina, por ejemplo, y un litro de gasolina vale $1.20. El cargo que estoy hablando carga 90. Ah, bueno. Entonces... 90 litros. Eso está entonces incidiendo, sin duda, en el uso innecesario, improductivo de energía eléctrica. Insisto, eso no es el pueblo, eso no es lo que llamamos sector social, eso no es el que consume 200 megavatios hacia abajo, son los grandes consumidores. Y quiero enfatizar porque se deforma mucho lo que uno dice. No estamos culpando a nadie y sobre todo no estamos culpando a los más humildes. El consumo de ellos es muy modesto. ¿Cuántos bombillos puede tener? Y a Dios gracias que tienen acceso al consumo, porque las zonas marginales en otros países, mi experiencia dice que no tienen acceso a la electricidad. En Venezuela se puede enorgullecer de tener el 98% de cobertura eléctrica. Eso significa que... ¿Puede repetir esa cifra? 98% de cobertura eléctrica en el país. A nivel nacional. A nivel nacional. Venezuela tiene el 98% de la población con acceso a la cobertura eléctrica. Exactamente. Bueno, eso es admirable. Casi. Nos quedan 2 minutos para cerrar este Sí. segmento. ¿Quieres ser un corolario de esto, un corolario de lo que hemos dicho? Cómo no, claro. Entonces, bueno, cuando nosotros dictamos un conjunto de medidas, 5 resoluciones que fueron publicadas ayer en la Gaceta Oficial, estamos orientándolas a ese consumo innecesario de energía. No estamos penando el consumo de energía, estamos pidiendo una contribución, imponiendo una contribución a aquellos que de 500 kilovatios hacia arriba se exceden en el consumo de energía. Yo por razones profesionales tengo que usar mucho equipo eléctrico, ¿no? Sí. Pero nunca llego a 500. Pero además... Y cuando se nos pidió la contribución andaba entre 200 y 300. Pero además, si en relación con tu factura me demuestras que estás reduciendo el consumo de electricidad, te hago un descuento en tu factura.
Es decir, que no es como que están diciendo ahí que estamos haciendo un aumento simulado o que estamos multando, no, estamos premiando si tú reduces también el consumo de energía. Es decir, los que de mayor consumo tendrán un recargo y los que ahorren... Es realmente una contribución. Una contribución. Pongo un ejemplo. Si tú y yo vamos a cenar y yo me como toda comida y tú tienes hambre, pues yo estoy obligado a dar una contribución para pedir una cuenta adicional de comida para que tú puedas comer. Hay un refrán que dice por ahí que los gordos creen que los flacos no comen. Los ricos creen que los pobres no consumen electricidad. Entonces, bueno, tragamos electricidad. Bueno, tragas electricidad contribuye para poder resolver el problema también de darle electricidad a los pobres, porque, ya lo veremos un poquito más adelante, la inversión en electricidad es muy alta. La electricidad es una actividad de altísima demanda de inversión, tanto para la instalación de nuevos equipos, como lo veremos un poco más adelante, como también para el mantenimiento de esos equipos y el mantenimiento del servicio. Bueno, saco en conclusión que quien consuma más va a tener un recargo y quien consuma menos tendrá también su facilidad. Si quiere vemos rápidamente una gráfica. Pero lo que preferiría dejarla para la segunda parte. ¿Cómo no? Pero por razones de tiempo, ¿no? Sí. No porque no me interese el tema, sino porque no nos interese el tema, sino que cierro con este pensamiento. Me siento orgullosísimo de que el 98% de la población de la República Bolivariana de Venezuela tenga acceso permanente a la electricidad. Sobre todo porque ahora va una computadora para cada niño y todo aquello lo que representa alrededor, ¿no? En tema de salud y educación. Sí. Un breve corte y volvemos con más acontecimientos de este tema que nos arropa a todos en pleno desarrollo.